Hoy se ha hablado de muchos temas, pues de diversos casos de uso, diversas índoles, y yo os voy a hablar desde un punto de vista más técnico y lo más probable es que en algún punto hasta llegáis, me estoy perdiendo un poco, pero también se está grabando y tenéis el código disponible, entonces lo podéis revisitar después también. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es una comparativa de resolución de problemas de optimización combinatoria de verdad, en vivo, con tres tecnologías diferentes. Tecnología clásica, algoritmos que ya existen, en este caso vamos a comparar con Google Earth Tools, con un algoritmo cuántico, el típico que se suele utilizar, que es el QAOA, y un algoritmo de optimización combinatoria de Tensor Networks adaptado a este problema. En los tres casos se va a tratar un problema de optimización logística, de optimización de rutas. Porque esto es una de estas cosas que pues, nos interesa, al fin y al cabo, para poder hacer cosas productivas y que sean útiles para la sociedad. Entonces, antes de nada, toca un poco de teoría, porque las cosas se sustentan sobre la teoría. Luego iremos al código. Entonces, lo primero, ¿cuál es el problema que vamos a resolver? El problema que vamos a resolver es el problema del viajero. Es un problema súper típico en cualquier sistema que queramos hacer de distribución de paquetería o de revisión cíclica, por ejemplo, de mantenimiento. Entonces, básicamente lo que tenemos es un mapa de diferentes localizaciones a las cuales tenemos que ir sin repetir ningún viaje, o sea, sin repetir ninguno de esos nodos que vamos a visitar y que queremos minimizar el tiempo total de viaje. En principio, esto es bastante simple a nivel de formalización, pero resulta que es un problema NP-hard. Esto implica que su tiempo de resolución de forma exacta escala exponencialmente con el número de localizaciones que queremos visitar. Estos son uno de los problemas típicos que se ha intentado investigar de un montón de maneras y en situaciones prácticas se resuelve pues, con una combinación entre algoritmos heurísticos, metaheurísticos, hay gente que utiliza pues, diferentes tipos de aproximaciones, pero bueno, está bastante asentado, sobre todo porque se usa todos los días. Cada vez que recibís un paquete, alguien está resolviendo esto. Bueno, una versión más avanzada, pero con la misma filosofía. Entonces, nuestra modelización básicamente es un grafo de este estilo. Básicamente, cada nodo del grafo es uno de los sitios que tenemos que visitar y las aristas nos van a decir cuál es el tiempo o distancia o coste de viajar entre cada uno de estos nodos. Esto es una modelización bastante simple y lo que queremos hacer es minimizar este tiempo de viaje. Y como digo, no repetir ninguna localización. Obviamente esto parece bastante simple, pero es una restricción complicada. Entonces, podemos modelizarlo de muchas maneras, que si programación lineal, que si cosas muy complejas. Nosotros vamos a utilizar esto, sobre todo vamos a utilizar esta formalización para la parte de Tensor Networks y sobre todo porque creo que esto es más sencillo de explicar que lo que veremos después, que va a ser la formalización la formalización de la función de coste que vamos a utilizar para el algoritmo cuántico. Entonces, básicamente, esto es una ecuación que lo único que dice es que el coste de una ruta es la suma del coste de ir del nodo en el tiempo t a el nodo en el tiempo t más 1. Simplemente significa esto. Si quisiéramos que, por ejemplo, la matriz de costes, o sea, el coste de viajar de un punto a otro cambiase con el tiempo, pues simplemente ponemos otro subíndice y ya está. Esto es una suma de números, pero queremos saber cuál es el x que minimiza esto, imponiendo, evidentemente, luego la restricción de no repetición. Entonces, por ahora esto es simple. Ahora empieza lo complicado. Antes de empezar con cómo vamos a resolver esto con Tensor Networks, primero tenemos que saber qué es una Tensor Network. Una Tensor Network simplemente es una representación gráfica de una ecuación de álgebra tensorial. Tampoco es algo muy descabellado, lo descabellado es lo que se hace con ellas, pero básicamente aquí tendríamos esa ecuación que podéis ver. Esta ecuación es una ecuación donde tenemos un objeto que tiene tres subíndices, o sea, tres cosas que se van a convertir en un número.
Si tuviéramos, por ejemplo, una lista o un cierto tipo de tensor, perdón, un cierto tipo de objeto en programación, esto sería un objeto que para acceder a los números de ese objeto tendríamos que indicarle pues 3 números. Lo que en sintaxis, por ejemplo, de Python sería que para acceder a uno de los elementos tendríamos que poner C, corchetes, I, J, L. Y este objeto se obtiene como el sumatorio sobre uno de estos índices repetidos del producto de otros dos objetos. Para que lo veáis de una manera un poco más sencilla, esto es exactamente lo mismo que multiplicar dos matrices. Cuando multiplicas dos matrices, lo único que haces es el sumatorio sobre el índice que conecta esas dos matrices. Lo que normalmente era lo de filas por columnas. Pues en este caso hacemos lo mismo, solo que en vez de tener dos dimensiones, pues tenemos más dimensiones. Simplemente, pensad que esto es hacer un reshape. Es cambiar las dimensiones de lo que entra y de lo que sale. Algo así un poco abstracto. Tampoco queremos entender en profundidad las Tensor Networks aquí, porque eso nos llevaría al igual 20 horas. Pero es para que entendamos un poco la motivación de esto. Entonces, una Tensor Network de lo que se compone es de un nodo, que lo que indica es uno de los tensores, en este caso el tensor T y en este caso el tensor A. Y luego unas aristas que salen de estos nodos que lo que nos indican son los índices de estos tensores. En este caso tenemos en el tensor T, como tiene 3 índices, pues tenemos 3 aristas. Y en el A, como tengo 2 índices, que en este caso sería una matriz, pues tendríamos 2 índices. ¿Qué pasa? Que si en esta ecuación, como aquí veis que tengo el mismo índice compartido en dos tensores, entonces lo que voy a tener es que en este grafo la misma línea está compartida por los dos nodos. Por tanto, es una forma directa y visual de ver cómo están interactuando, digamos, dos partes. Claro, uno podría decir, vale, pero esta ecuación, o sea, esta representación gráfica, muy bien, pero ¿de qué me sirve esto si puedo escribir la ecuación a mano? Simplemente pensemos cuál sería la ecuación de esto. Y esto no es una Tensor Network grande, ni mucho menos. Una Tensor Network grande es la que veremos después. Entonces, claro, lo primero, escribir esto ya acaba con todos los conceptos de tener letras disponibles que puedas tener. Y lo segundo, que si yo veo esto, puedo decir, ¡buah! Pues al igual este nodo de aquí, esta parte del sistema, está interactuando más con esta de aquí que con esta que está en el otro lado. Entonces voy a tener una visión más intuitiva de cómo se conectan ciertas partes del subsistema. En el caso de sistemas cuánticos, por ejemplo, podríamos ver que cada uno de estos nodos es un qubit. Entonces, si el estado cuántico viene representado por esta Tensor Network, podríamos decir que este qubit está, entre comillas, más entrelazado con este otro qubit. Hay muchos más detalles técnicos, que si el area law, que si geodésicas y demás, pero no nos vamos a meter en eso, porque si no, como digo, otras 20 horas. Pero esto nos puede dar una visión de cómo ciertas partes se entreconectan entre sí. Y esto es muy útil para lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a deducir la ecuación explícita que resuelve de manera exacta el problema. En general, con Tensor Networks, una cosa que podemos hacer es, dado cualquier problema de optimización combinatoria, también problemas de inversión de funciones, pero bueno, eso es otra historia. Para cualquier problema de optimización combinatoria, yo lo que puedo hacer es crear una Tensor Network basada en simples lógicas que lo que hace es devolverme para cada una de esas variables cuál es el valor óptimo, en base a lo que esto sí que es inspiración cuántica en su más pura definición, que es, supongamos que yo tengo un sistema cuántico en el cual tengo la superposición de todas las posibles combinaciones. Ahora lo que voy a hacer es una evolución en tiempo imaginario, que es simplemente más o menos una asignación a cada estado de una amplitud exponencialmente más pequeña cuanto mayor sea su coste. Esto en un ordenador cuántico evidentemente no lo puedes hacer razonablemente porque violas conceptos básicos como que las operaciones tienen que ser unitarias y estarías destruyendo probabilidad y demás. Pero
Esto lo estoy ejecutando en un ordenador clásico, por tanto, eso me da igual. Y después también podemos aplicar otras operaciones no unitarias como postselecciones. Esto es, pillo algunos elementos de mi vector de estado y los borro, que en este caso serían las configuraciones que nos cumplen las restricciones. Entonces hago proyecciones para eliminar esos subespacios de soluciones. Entonces vamos a ver un poco cómo lo construimos. Lo primero que hago es poner una serie de nodos en superposición uniforme cada uno de ellos. Cada uno de estos representa una de las variables. En este caso, pues, ¿en qué nodo estaríamos? En el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo 2 y así. Esto es simplemente vectores de unos, porque al ponerlo así está en un producto tensorial y por tanto tengo todas las posibles combinaciones con el mismo valor, 1. En este caso no hay normalizaciones porque, como digo, no es un estado cuántico al uso. Ahora, lo que puedo poner es una capa en Matrix Product Operator que lo que hace es algo diseñado de una forma muy sutil que nos permite eficientemente hacer esta evolución en tiempo imaginario, que es lo siguiente. ¿Yo qué necesito para imponer esta exponencial en este estado? Como la exponencial de un sumatorio es igual al producto de exponenciales, lo que puedo decir es, vale, pues que cada uno de estos tensores aplique una de esas exponenciales, ya que se van a multiplicar esos elementos. Y ahora, ¿qué necesito para que cada uno de estos compute esta exponencial que le corresponde? Pues lo único que necesita este nodo saber es cuál era el nodo en el que estaba antes, por tanto, el estado de este qubit, entre comillas, cosa que le pasó hacia abajo, y cuál es el estado de su qubit correspondiente, lo cual, con estos dos valores, puedo saber dónde estaba antes y dónde estoy ahora. Por tanto, puedo computar cuál es el coste de viajar desde la posición que me dice esta variable hasta la posición que me dice esta variable. Como estoy en una superposición, porque al principio he empezado con todas las combinaciones, esto está sucediendo simultáneamente para todas. Entonces, ya tengo el proceso de minimización, súper simple. Ahora el problema está en las restricciones. Y bueno, aquí está un poco el proceso. Para definir el tensor, lo único que tengo que hacer es que el valor de este índice y este índice sea el mismo. Y este sí que sale libre. Y el resto de elementos van a ser 0. Cuando vayamos al código lo vamos a entender bastante mejor. Ahora, si queremos imponer las restricciones, pues tendremos que ir nodo por nodo verificando que ese nodo solo aparece una vez. Por tanto, ¿cuál es la señal que tenemos que indicar a todo el conjunto? Pues va a ser una señal binaria de este nodo ya ha aparecido en la ruta. Si ya ha aparecido, entonces, si le viene por aquí otra vez el mismo nodo, por tanto habrá aparecido 2 veces, tengo que multiplicar ese estado por 0. Por tanto, me cargo esa posibilidad. Y si no ha aparecido, pues entonces ahora la señal que me venía, que era 0, ahora va a ser 1. Esto combina amplitudes con bases, pero, como digo, se va a entender un poco mejor cuando vayamos al código. Y bueno, también tenéis la referencia del paper donde se explica un poco aquí, y hay muchos más papers en los que esto está explicado. Pero el objetivo fundamental es dividir la tarea en todas las posibles combinaciones, minimizar el coste e ir filtrando cada una de las restricciones. Esto, evidentemente, lo podemos hacer en un tiempo polinómico, el construir esta red. Otra cosa es computar el número que sale de ahí, que eso es otra historia distinta. Entonces, hasta este punto, lo que tendría, si computase todo esto, sería un vector exponencialmente grande, lo cual pues, no nos sirve de nada. ¿Pero qué pasa? Que claro, podemos extraer de una forma mucho más eficiente la solución a partir de ese vector, o más bien a partir de una forma reducida de ese vector. Pensemos que si tenemos un sistema de muchos qubits, pero tenemos una amplitud exponencialmente dominante en ese vector, si solo miro uno de los qubits, me va a salir, con máxima probabilidad, el valor de ese qubit que tiene asociado
el elemento de máxima probabilidad. Por tanto, lo que estoy haciendo es mirar probabilidades marginales, digamos. Una manera de verlo sería, supongamos que tenemos dos monedas que siempre tienen que caer iguales. Entonces, si la probabilidad de que una moneda caiga en cara es el 90% y de que caiga en cruz es del 10%, da igual que mire una, que ya voy a obtener parte de la información de la otra. ¿Por qué? Pues por esto mismo. Es un poco más complejo, pero como digo, esto nos metería en probabilidad, estadística y demás. Y aquí estamos intentando sobre todo ir un poco más a los conceptos. Esto tiene una formulación matemática más profunda. Pero básicamente, para hacer esto de la manera más eficiente posible, lo único que tenemos que hacer es multiplicar todas las variables que no quiero determinar por un vector de unos. ¿Por qué? Porque así lo que estoy haciendo es sumar todas las probabilidades que están asociadas a que esa variable tenga cada uno de los posibles valores. Por verlo con un ejemplo un poco más práctico. Yo tengo todas las rutas posibles y yo quiero saber si la ruta más óptima hace que primero tenga que ir a la calle A. Entonces lo que puedo hacer es decir, vale, voy a sumar todas las amplitudes, o sea, todas estas exponenciales asociadas a todas las rutas posibles que empiezan por ir a la ruta A, o sea, por ir a la calle A. Luego, todas las que van por la calle B, todas las que van por la calle C. Y como he hecho esa evolución de una manera tan agresiva y solo queda en el límite una posibilidad que haya sobrevivido, entonces lo que voy a tener es que, con máxima probabilidad, voy a decir, vale, pues va a ser la A. Como digo, esto es un tema complejo. Queremos quedarnos sobre todo con el tema conceptual, porque tiene mucha probabilidad aquí metida. Pero, teniendo esto un poco en mente, lo único que nos dice esto es, vale, con esta Tensor Network yo puedo obtener la solución. Muy guay. ¿Cómo obtengo el número que sale de aquí? Pues puedo hacerlo de dos maneras. Y esta es una de las cosas más interesantes de las Tensor Networks, aparte de pues, cosas como, por ejemplo, la compresión, pero desde mi punto de vista, la cosa más interesante de las Tensor Networks es la contracción. Puedo hacerlo de dos maneras. O puedo poner un bucle for anidado por cada uno de estos subíndices, lo cual va a crecer de una manera extrema en tiempo, o lo que puedo hacer es hacerlo de una manera un poco más inteligente, que es hacerlo por partes. Yo si tengo que multiplicar dos matrices por un vector, puedo hacerlo todo de golpe, lo cual me va a escalar al cubo, o lo que puedo hacer es multiplico el vector por la matriz que tiene al lado y luego el vector resultante por la otra matriz, lo cual me va a escalar cuadrático. Entonces, pues aquí podemos hacer lo mismo. Y un ejemplo sería esta Tensor Network. Otra vez, es una Tensor Network pequeñita. Pero claro, si hiciera este cálculo de golpe, voy a necesitar, suponiendo que las dimensiones de cada uno de esos índices fuese 10, necesitaría 10 elevado a 11 sumas de productos de 11 números. Eso son muchas operaciones. Sin embargo, si lo hiciese por partes, siguiendo este proceso que se llama esquema de contracción, que es simplemente escoger en qué orden vas contrayendo, o sea, operando parejas de estos tensores, lo que puedo hacer es que en vez de escalar como 10 a la 11, pues se quede en 6 por 10 a la 3 operaciones. 6 órdenes, no, perdón, 8 órdenes de magnitud menos. ¿Por qué? Porque de hecho esto hace que escale cúbicamente en vez de exponencialmente. Y esto es bastante interesante, porque hace que en vez de que tardemos una edad del universo en computar una Tensor Network enana, pues tardemos unos segundos. Y esto pues, lo vamos a ver después. Entonces, para contraer la Tensor Network que teníamos antes, lo que podemos hacer es, en vez de hacer lo que normalmente haríamos con un circuito cuántico, nosotros normalmente con un circuito cuántico lo que haríamos sería evolucionar el estado de izquierda a derecha, lo cual va a hacer que nuestro vector tenga n elevado a n componentes. Sin embargo, ¿y si en vez de hacerlo en esa dirección, lo hacemos en la otra dirección? ¿Por qué? Porque estos índices tienen dimensión n.
pero estos otros índices tienen dimensión 2. Entonces, claro, la complejidad pasaría de ser algo del estilo n elevado a n a ser n al cuadrado por 2 elevado a n, así cada una de las capas hacia arriba. Si aplicamos el uso de Sparsit y demás, podemos incluso mejorarlo más, pero a priori pues ya estamos consiguiendo algo que es mucho mejor que n elevado a n. Y obviamente no hemos aplicado simetrías, no hemos aplicado muchas otras cosas que pueden utilizar, cambiar al igual este tipo de capas y muchas más cosas que se puede hacer. Además de que, evidentemente, esto es la solución exacta. Pero claro, ¿y si pudiera hacerle aproximaciones? Que eso también es otra cosa interesante. Normalmente la gente no resuelve este problema de forma exacta porque la forma exacta más eficiente que se conoce es cada como n al cuadrado por 2 elevado a n. Sin embargo, en el mundo real no necesitas soluciones exactas normalmente, necesitas soluciones suficientemente buenas. Cuanto mejor es, pues mejor, pero solo necesitas eso. Entonces, claro, la primera idea que se nos puede ocurrir es, ¿y si no uso todas estas capas? Porque realmente esto está escalando exponencialmente con el número de capas que nos hacen el filtrado, que nos hacen el borrar configuraciones incompatibles. Si las quitase y lo que hiciese fuese, cuando determino la primera variable, lo que hago es desactivar que ese valor pueda surgir en el resto de variables, estoy imponiendo de una manera indirecta esa restricción. Que esto, obviamente, me puede llevar luego a conseguir una solución subóptima, pero hace que el problema ahora escale como n al cuadrado por 2 elevado a L, siendo L el número de capas o el número de restricciones que estoy teniendo en cuenta a la hora de determinar cada una de las variables. Esto es pues una aproximación que podemos utilizar, pero también podemos combinarlo con muchas otras técnicas que se nos pueda ocurrir. Y pues esto es lo que vamos a ver después. Y obviamente, con este formalismo podemos generalizar a muchos otros problemas. Por ejemplo, supongamos que uno de los nodos, o sea, una de las direcciones puede suceder más de una vez. Pongamos que tenemos que pasar 3 veces por el mismo sitio. Pues en este caso podemos simplemente en estas capas, aquí, decir, vale, pues este nodo en vez de tener que aparecer una vez, pues que pueda aparecer n veces. Simplemente aumento esta dimensión de enlace para que pueda añadir cuántas veces ha aparecido esa dirección y ya está. Y tengo la misma Tensor Network que sigue las mismas lógicas. Puedo ponerle memoria también, simplemente en la primera capa, la de minimización, teniendo en cuenta que no depende mi viaje solo del punto anterior al que he ido, sino que también del anterior, poniendo pues 2 índices, cada uno para indicar un punto anterior. También pues, puedo poner un problema de cuello de botella, que esto es útil para, por ejemplo, problemas de buses, en el cual lo que quiero hacer es que simplemente el viaje más costoso sea menos costoso. Me da igual el global. Entonces, en este caso, lo único que tendría que enviar es, en vez de el coste como tal, tendría que enviar cuál es el coste de la ruta más alta. Que bueno, esto sí que sería algo más complicado de poner, pero seguiría un poco la misma lógica. Y también pues, podríamos poner un problema con precedencia, que es simplemente decir, para que aparezca este nodo tiene que haber aparecido este otro obligatoriamente. Y esto es simplemente cambiar ligeramente los nodos, estos tensores de filtrado. Porque simplemente haces que un cierto estado no pueda aparecer si no hay un 1 que venga por aquí. Y ya está. Entonces, ya es que esto da bastante juego, aunque tiene sus limitaciones. Luego está la resolución cuántica, el QAOA, que se basa en lo siguiente. Yo hago una superposición uniforme, puedo utilizar superposiciones que no sean uniformes, pero hago una superposición uniforme y ese estado lo voy evolucionando de manera que vaya termalizando, digamos, hacia un estado de mínima energía. Y esto lo hacemos combinando un hamiltoniano del problema, esto es, diciendo la energía asociada al propio coste de la solución representada por ese estado cuántico, como un
hamiltoniano de mezcla, que es el que se encarga de hacer precisamente la termalización. Para verlo de una manera análoga al caso anterior, simplemente tendríamos que el primer hamiltoniano lo que hace es darle a cada uno de los vectores, o sea, a cada uno de los elementos del vector, una fase de número complejo proporcional al coste de esa configuración, o sea, que cada ruta tenga un número asociado a cuánto tardas en realizar esa ruta, y el otro hamiltoniano lo que hace es traducir ese número a amplitud, más o menos. Tiene ciertos detalles, pero un poco el espíritu es ese. Entonces, cuando queremos utilizar esto en un ordenador cuántico, tenemos que hacer una formulación cubo, que es básicamente una formulación de problemas binarios cuadráticos sin restricciones. Y las restricciones pues las imponemos simplemente haciendo que ciertas configuraciones tengan un coste muy alto. Y esto es porque es equivalente al modelo de Ising y demás. Detalles técnicos que ahora mismo no nos interesan. Pero básicamente lo que hacemos es repetir esta operación de hamiltoniano de problema, hamiltoniano de mixing, así una y otra vez en una serie de repeticiones. Pero claro, aplicar esto directamente no tiene mucho sentido, sino que tenemos que reescalar precisamente cuánto tiempo estamos evolucionando los estados con esos hamiltonianos. Por lo tanto, tenemos que multiplicar esas evoluciones por un cierto parámetro. Y ese es el parámetro que tenemos que nosotros optimizar clásicamente en el proceso de optimización cuántica. O sea, que para optimizar el problema, tengo que optimizar otro problema. Pero bueno, es una forma de hacer esto. Y es como en general se hace. Básicamente el circuito cuántico sería algo así, simplemente el coste asociado directamente a que cada variable esté en 0 o en 1 directamente, y el coste de que dos variables estén al mismo tiempo en 1, 1, en 0, 1, en 1, 0 o en 0, 0. Y después tenemos el mixing. Y vamos repitiendo este circuito cuántico el número de veces que consideremos o que sea necesario para el problema. En principio, cuantas más capas pusiéramos, cuantas más repeticiones pusiéramos, en el límite esto debería devolverte una solución exacta, porque cosas teóricas que luego en la práctica no suceden por el pequeño aspecto de que hay un optimizador clásico en algún punto, que es lo que vamos a ver también después. ¿Y cómo hago la optimización? Pues simplemente, yo cuando tengo esto, no voy a ver todo el vector de cómo son todas las amplitudes. Lo que voy a medir es la energía del sistema cuántico. La energía del sistema cuántico lo que me va a decir es cuánto de mal está ahora mismo la solución que me va a dar, digamos, con máxima probabilidad. Realmente es una ponderación de la probabilidad de que me salga una solución por su coste. Entonces, obviamente, si minimizo eso, voy a minimizar la probabilidad de que me salga. O sea, voy a mejorar la probabilidad de que me salga precisamente la configuración buena, la ruta con un mejor tiempo. Entonces, la formulación cubo de esto es este pequeño monstruo de aquí, que lo único que me dice es, para el nodo inicial i y el nodo inicial j en el tiempo t, si estas dos variables son 1, entonces le sumas el coste. Si no, no le sumas nada. Esto es, si viajo de A a B, entonces aumenta el coste proporcional al coste de viajar de A a B. Y luego están las restricciones. Básicamente, que solo pueda estar en A en un solo tiempo concreto y que en un tiempo concreto solo pueda estar en un punto concreto del espacio. Ya está, para que no tenga ni a un viajero en dos puntos al mismo tiempo, ni para que tenga un sitio que lo visito en dos tiempos distintos. Esta formulación se puede hacer de muchas otras maneras, pero esta es la que más fácil podemos ver. Y los cuadrados se ponen porque esto hace que sean parábolas cuyo mínimo esté cuando la suma de las variables es 1. Detalles de métodos de restricciones y demás. Entonces, ahora que conocemos un poco la teoría, tenéis este código QR que, si vosotros queréis ahora seguir el código conmigo, pues podéis abrirlo y
podéis utilizarlo. Puedes hacerlo en el ordenador y, bueno, pues en el ordenador podréis usar Visual Studio Code y demás y podréis seguirlo, ejecutarlo conmigo y demás. Como no quiero que nadie tenga excusas, porque me gustan las excusas, lo he hecho también para que lo podáis hacer en el móvil. De hecho, si queréis lo podéis usar en un frigorífico. Porque esto también nos va a permitir hacer lo siguiente. SKR Code os lleva aquí. Entonces, lo único que tenéis que tener es una cuenta de Gmail. Yo supongo que todos tendréis una cuenta de Gmail. Espero. Entonces, simplemente ejecutáis esta primera celda. Esto lo que hace es montar vuestro Google Drive. Básicamente, darle acceso a Google Colab, que es un sistema de servidores en la nube de Google, con sus ordenadores y demás, que es gratuito en lo que vamos a hacer ahora. Y le da acceso a vuestro Drive. Ya está. Ejecutáis la siguiente celda, lo que va a hacer es descargar el repositorio con todo el código en vuestro Google Drive. Y simplemente vais al notebook correspondiente y le pegáis al principio esta celda de código. Esto hace que se os instalen las dependencias en esa instancia del ordenador, o sea, del ordenador de la nube, entonces a vosotros no se os descarga nada, y ya podéis usarlo perfectamente. O sea, que no necesitáis tener un ordenador, solo necesitáis tener conexión a Internet. Pero tampoco podemos hacer magia por ahora. Ahora, como en los típicos vídeos de instalación de aplicaciones, yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo instalado. Y yo voy a usar Cursor, porque lo tengo aquí y porque así me va a ir más rápido y no voy a tener que hacer todo el proceso de instalación. Es directo, es pegar 4 cosas. Entonces, básicamente, primero vamos a explicar un poco cómo se hace el QAOA desde cero. ¿Por qué? Porque si pillásemos, por ejemplo, el QAOA que ya está implementado en algunas librerías, como por ejemplo Qiskit, cometeríamos un error estadístico que comete la mayoría del estado del arte, que es no saber estadística básica. O sea, sobresamplear. Porque vamos a ver un aspecto bastante interesante sobre el analizar bien o mal ciertos resultados. Que esto también sale un poco a colación de lo que se tendría que hacer en iniciativas que quieran hacer benchmarks de algoritmos de optimización. En general, no solamente de los cuánticos. Esto es hacer las cosas bien y ya está. Entonces, esto se compone de muchas partes. Tenemos funciones auxiliares que lo único que hacen es pasarnos generar una traducción de nuestra función de coste, traducir el cubo a un icing y demás. Esto es simplemente para poder introducir nuestra formulación en nuestro algoritmo cuántico. Y también pues, tenemos funciones para generar el problema. Vamos a utilizar problemas en los cuales las distancias son aleatorias. ¿Por qué? Porque, aunque muchos podríamos pensar, lo más razonable sería hacer una ciudad de mentira, que se puede hacer, simplemente pues, haciendo grafos planares y demás. No todos los problemas del viajero tienen métricas, entonces pues vamos a abordar uno general, o sea, distancias aleatorias. Y, bueno, traducciones de formatos y demás. Esto es simplemente para que podamos leer las soluciones en la entrada y en la salida. Y solvers de fuerza bruta, porque en este caso simplemente queremos saber cuál es la solución exacta. Porque, como veréis, da tan absurdamente mal que no merece la pena compararlo con nada. El de Tensor Network sí que va a dar más o menos bien. Y luego, pues, comparativas de las soluciones. Ahora, circuito cuántico. El circuito cuántico del QAOA lo podemos hacer, esto lo estamos haciendo con Qiskit. Estoy usando Qiskit 2. algo. Aparece en el requirements. Que aquí tenéis el requirements por si queréis todas las versiones concretas. Esto es una buena práctica. Y tenéis aquí que la versión es Qiskit 2.2.3, o sea, la última versión. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es esto. Primero, vamos a definir un vector de parámetros.
que pues, van a ser los alfas y los betas que vamos a tener que optimizar. Luego, el número de qubits va a ser pues, el número de filas de nuestra matriz de costes. Vamos a definir el registro cuántico y el circuito cuántico dado por ese registro. Cosas muy directas. Ponemos una capa de Hadamard, que es lo que teníamos aquí en el circuito al principio. Esta capa de H's. Esto lo que hace es la superposición uniforme de todas las posibles soluciones. Ahora, para cada una de las repeticiones que queramos hacer del circuito de optimización, lo que vamos a hacer es, primero, poner una capa de recetas, dadas por la multiplicación del ángulo con el valor correspondiente de la matriz de costes, en este caso los diagonales, porque esos solo dependen de una variable, porque x al cuadrado es igual a x cuando x es binario, porque 1 por 1 es 1 y 0 por 0 es 0, por si acaso. Y después ponemos las rz, o sea, las RZZ para los elementos no diagonales, que son los que multiplican x sub i por x sub j. Y hacemos exactamente lo mismo. Y al final ponemos una capa de recetas para cada uno de los qubits. Que básicamente es que hemos puesto esto cada una de las veces que vamos a repetir, donde pone receta y donde pone rx. No tiene mucha complicación por ahora. Entonces, ahora, pues tenemos dos posibilidades. O sacamos el state vector o medimos todos los qubits. Esto a gusto del consumidor. Está definido de una forma suficientemente genérica como para que podáis hacer todas las pruebas del mundo. Y así nadie tenga excusas para decir que esto funciona. Entonces, después lo transpilamos para que se pueda traducir de una manera coherente a pues, el backend que queramos, ya sea un backend cuántico o ya sea un backend clásico. Esto está hecho para que lo podáis tirar en los ordenadores cuánticos de IBM si os da la gana. Como digo, para que no haya excusas. Y después tenemos un circuito final que nos va a servir no para la parte de la optimización, sino que para la parte de extraer los resultados. Esto es, esta es la función que vamos a usar cuando ya hemos optimizado el QAuA. Y esto nos va a dar, supuestamente, con máxima probabilidad, la solución óptima del problema. Como siempre, podemos sacar las cuentas, o sea, podemos medir o podemos sacar el state vector, como prefiramos. Obviamente, si utilizáis los ordenadores cuánticos de IBM, no vais a sacar el state vector. Solo vais a sacar cuentas. Y englobando todo esto tenemos el evaluador. El evaluador lo que va a hacer es, dadas las cuentas, las mediciones, nos va a sacar los valores esperados. Precisamente cuál es la energía de este sistema. Con un proceso extremadamente simple, que es simplemente sumar la energía de cada una de las mediciones que hayamos hecho utilizando el teorema del límite central. Y con esto hemos hecho la parte cuántica, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos el QAuA? Pues lo podemos hacer de muchas maneras. La manera más fácil, simplemente generamos el circuito y lo metemos en una función que minimice. O sea, en un minimizador clásico, por ejemplo, el de SciPy. Se puede hacer de muchas maneras. Aquí también he puesto que podáis meterle el optimizador que os dé la gana. Porque, como digo, podemos testear de todas las maneras posibles. Que eso es como hay que hacer bien un benchmark. Y nos extrae los resultados, tanto los approximation ratios como la probabilidad de obtener el mejor estado. Si le decimos cuál es el mejor estado, porque lo hemos sacado por fuerza bruta, nos puede sacar diferentes medidas. Entonces, esto es un poco la explicación de cómo lo haríamos. Entonces, ahora, si queremos ejecutarlo, simplemente vamos a ejecutar. Con esto, con esta primera celda, lo que hago es generar un problema del viajero con 5 nodos, porque no vamos a poder escalar mucho más, porque el número de variables escala cuadráticamente con el número de ciudades. Se puede mejorar, pero en esta formulación va a escalar más o menos así. De hecho, he quitado una variable porque al ser un problema simétrico, da igual donde empieces, que vas a seguir el mismo camino. Entonces, tenemos 16 variables. Optimizamos 16 variables. Esto en un ordenador clásico tardaría por fuerza bruta en resolverse. A ver si me permites
A ver si me permites ver cuánto has tardado. 652 milisegundos. Y eso que aquí está incluido el generar el problema y un montonazo de cosas más. Vale, ahora vamos a ejecutar el QAOA con una capa. Que, por cierto, tenemos que inicializarlo varias veces porque puede ser que empiece en un mínimo local y estas cosas. Hay técnicas para inicializar los parámetros del QAOA de una manera más eficiente, pero tampoco es que mejoren demasiado la situación. Entonces, bueno. Bueno, hemos acabado la primera. A ver, estamos un poco esperando y no esperando a la vez. Pero bueno, mientras esto sale, como ya he pre-ejecutado esto antes, básicamente lo que he hecho es pillar las 10 mejores soluciones, o sea, las 10 soluciones con mayor probabilidad que me saca el QAOA. La primera es incompatible, la segunda es incompatible, la tercera es incompatible, la cuarta es incompatible, la quinta es incompatible, la sexta es incompatible, la séptima también, la octava también, la novena también, la décima también. Entonces, claro, podemos decir, vale, vamos a aumentar el número de capas. Aquí os tengo los resultados, porque si no, podríamos estar esperando aquí un siglo. Tenemos otra vez lo mismo, todas incompatibles, con 4 capas. También, todas incompatibles, con 5 capas, todas incompatibles. Superas el punto de saturación, todas incompatibles. ¿Por qué? Y esto es el punto que académicamente es interesante y que hace que, si a futuro vais a mirar papers, sobre todo relacionados con el QAOA, tenéis que chequear esto. Esto de aquí es el state vector final. Porque un truco que se suele utilizar mucho en el QAOA es considerar las mediciones intermedias que haces en el proceso de optimización como parte de un posible candidato. Claro, si yo tengo 10 a la 5, o sea, si tengo 10.000 posibles soluciones y compruebo al azar 100.000 posibles soluciones, ¿qué va a pasar? Pues que evidentemente, a menos de que esté haciendo las cosas absurdamente mal, me va a salir la correcta. Esto es precisamente lo que también pasa si miráis otras implementaciones, como por ejemplo las que tiene Qiskit. Podéis ver que el state vector final es o una superposición uniforme o una superposición uniforme, o sea, o una superposición exponencial donde tenemos el estado 0, 1, 2, 3, 4. Aunque bueno, esta veces cambia. A veces te pone primero todos los estados con 0 unos, después todos los estados con un 1, después todos los estados con 2 unos y demás. Entonces, claro, ¿qué nos dice esto? Y esta es la conclusión que quiero que os lleváis de esta parte. Que esto no se puede usar a ciegas. Que es una cosa que pasa mucho en industria. Casi todos los papers que se pueden mirar del QAOA están mal hechos precisamente por esto. Por el hecho de que consideras todos los shots intermedios, todas las comprobaciones intermedias como una solución posible, cuando tú si escalases el problema, que es el punto de usar esto, escalar el problema, no vas a poder confiar en que esos puntos intermedios te vayan a dar la solución correcta. Por eso lo que tienes que mirar, y para hacer un buen benchmark, lo que tienes que mirar es esto al final. No los estados intermedios ni las mediciones intermedias. Es primero de estadística. Pero, al igual la gente no se ha dado cuenta. Ahora bien, obviamente esto, aunque pueda ser un resultado terrible, que nos diga, tenemos que dejar esto es una versión simple del QAOA. Hay muchas versiones nuevas que mejoran este algoritmo, metiendo pues, temas de otros hamiltonianos de mezcla, que meten otras heurísticas, que meten formas de dividir los problemas y ahí aplicar otras técnicas. Aún así, no funcionan tan bien como el estado del arte, sobre todo porque las comparativas se hacen muchas veces mal o contra algoritmos que no son los adecuados. Esto mismo pasa con el quantum annealing. Por ejemplo, en el quantum annealing, una de las cosas que se hace muchas veces es que cuando se hace la comparativa de tiempos entre lo que tarda el clásico y lo que tarda el cuántico, muchas veces se comen el tiempo de medición.
el tiempo de medición es 2 órdenes de magnitud más alto que el tiempo de evolución. Entonces, claro, si mido lo que me da la gana, pues obviamente consigo lo que me da la gana. En otros casos no se compara contra los algoritmos del estado del arte y en otros casos pues directamente se falsean datos. Entonces, el ser consciente de esta situación es importante precisamente para que la comunidad sepa cómo definir bien un experimento y cómo definir bien si un experimento ha sido bien diseñado para determinar que las soluciones que se dan son buenas y avanzar en el camino correcto. Porque si todos decimos que todo lo nuestro funciona y todo lo nuestro es el estado del arte, pues al final tenemos un montón de ruido en la comunidad que hace que tengamos que probar 50 algoritmos y ninguno funcione. Entonces, si definimos esto de una manera estricta o una manera científicamente correcta, lo que podemos hacer es que esto mejore de una manera positiva. Se ha mejorado en estos años desde este punto, pero hay que tener en cuenta lo que digo. Hay gente que usa esto a pelo directamente y cree que va a funcionar cuando ya podéis ver y podéis vosotros ejecutar, ver que una formulación tan simple no es eficiente, no es efectiva. Ahora bien, como no tampoco vamos a amargarnos nosotros aquí, queremos ser un poco felices, vamos a ir a la parte de Tensor Networks. Y vamos a ver cuánto de bien funciona. Entonces, vemos aquí, hacemos lo mismo que comentaba. Ambos están en repositorios públicos en GitHub, los podéis consultar. De hecho, este lo podéis hasta ejecutar en una página web en Streamlit. Entonces, bueno, no hace falta ni siquiera que os descarguéis nada, ni que hagáis cosas raras. Podéis usarlo ahí y comparar vosotros. Entonces, este método de Tensor Networks lo vamos a implementar directamente en... Esperad que recuerde exactamente cuál era la librería, si utilizaba cierta librería o no. Sí, utilizamos tanto Torch como TensorCrouch. TensorCrouch es una librería que ha desarrollado un investigador español, ha desarrollado creo que él solo, y desde mi punto de vista es la mejor librería para hacer cosas de Tensor Networks de base. Obviamente, si es para hacer cosas de Tensor Networks con algoritmos más complejos que queramos que ya estén implementados, pues tenemos que utilizar otras librerías como Quimp o Tensor, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es generar primero la Tensor Network y después contraerla. Y de la contracción extraer los resultados. Entonces, para que entendamos un poco a qué se refiere cada una de estas capas de tensores, la primera capa de tensores sería esta. Generar la capa de superposición. Estos serían los tensores que tenemos aquí, al principio. Los morados que tienen mases. Pues es tan simple como un vector de torch de todo unos. Ya está. Y hago uno de esos para cada una de las variables binarias que tenga. O sea, de cada una de las variables enteras que tenga. Y ya está. Y lo añado a una lista de tensores de TensorCrouch. Les pongo a cada uno de ellos un nombre para poder identificarlos y por temas de bugueado y demás, y también por funcionamiento interno de la propia librería, y le pongo un nombre a sus ejes. En este caso yo le pongo los nombres dado por la dirección en la que apuntan. Le llamo right porque apunta hacia la derecha. Ya está. Y lo añado a la Tensor Network. Hago esto para todos los de esa capa. Ahora, la capa de evolución. Lo único que tengo que hacer es, otra vez, una lista donde cada uno de esos elementos va a ser uno de estos tensores azules que tenemos aquí, los tensores S. Y en este caso, ¿cuáles van a ser los elementos de este tensor? Pues van a ser simplemente elementos, en el primer caso, que solo tiene 3 índices, pues los 3 índices tienen que valer lo mismo. Por lo tanto, al principio es un tensor de todo ceros y voy a hacer que sean distintos de ceros solamente los elementos en los cuales los 3 índices significan lo mismo, o sea, tengan el mismo valor, porque así envío la misma señal en todas direcciones. Y, en este caso, su valor va a ser la exponencial negativa de la distancia desde el nodo origen definido del problema, que es el que he fijado, hasta el primer sitio al que viajas.
Porque así consideras el viaje desde, digamos, el garaje hasta tu primera entrega. Y lo añado a la Tensor Network. Para los demás intermedios, lo que voy a hacer es el elemento de posición actual, posición previa, posición actual, para todas las posibles posiciones previas y actuales, para todas las combinaciones de origen-destino, lo que voy a hacer es la exponencial de la distancia entre ir de cualquiera de esos orígenes a cualquiera de esos destinos. Y como esto va a ser exactamente igual para todos, pues lo creo una vez y lo replico en el resto de la capa. Y en el último, pues sería lo mismo, solo que eliminando el último índice, porque el último índice no va a ningún lado. Y básicamente sería eso. Bueno, y teniendo en cuenta también el viaje desde el último sitio hasta otra vez el garaje, porque tiene que ser un ciclo cerrado. Entonces, habiendo hecho esto, aparte tengo que conectar la Tensor Network. Entonces, para conectar nodos en la Tensor Network, lo único que tengo que decir es el nodo, que en este caso es el que está en la posición final de la lista layer, y el índice que quiero conectar, que en este caso es el up. Y quiero conectar el up del último con el down del penúltimo. Y así quedan conectados. No tiene tampoco mucha complejidad, obviamente. Si queréis vosotros programarlo y reproducirlo, pues tenéis que meteros un poco al barro y ver todos los detalles que tiene esto, pero tampoco es muy complicado en el momento en el que ves un poco el esquema general. Ahora, las capas de restricción, que son de las más interesantes, las podemos hacer de la siguiente manera. Tenemos sitio actual y sitio actual, esto es, entra el estado actual y sale el mismo estado actual. Y por arriba tiene que salir, o sea, por arriba puede entrar o que haya pasado o no, y por abajo tiene que salir solamente uno si o por arriba ha habido un 1 y por aquí no viene el objetivo, o si por arriba viene un 0 y por aquí viene el objetivo. Si por arriba viene 0 y por aquí no viene el objetivo, entonces tiene que bajar un 0, porque no ha aparecido ese punto en el viaje. Y pues esto es lógica, o sea, esto es una tabla de verdad, básicamente, pero puesta en subíndices. Puesto así, al igual no se entiende tanto, pero básicamente aquí lo que estoy poniendo es, si el nodo en el momento actual es el que esa capa tiene que filtrar, si por arriba viene un 0, por abajo sale un 1. Y si no, no hay elemento. Es igual a 0 y va a multiplicar el estado cuántico por 0. Por tanto, lo va a borrar. Y si es diferente, si por arriba viene 0, o sea, no ha aparecido ese nodo aún, pues por abajo también va a salir 0, porque no ha aparecido ahora. Y si por arriba venía 1, pues por abajo sale 1, porque si ha aparecido antes y ahora no aparece, pues entonces es que ha aparecido. Es un poco lógica. Cuando te paras a mirarlo con un poco más de calma, sale bastante directo. Y esto lo repites para cada uno de los nodos, salvo el último, porque si impones la no repetición en n-1 nodos, pues el último solo va a aparecer una vez porque es el hueco que queda. Y otra vez, conecto toda esta Tensor Network con los mismos principios que antes. Simplemente los índices que tienen que estar conectados, pues los conecto con este operador. Y ahora, pues por último, la capa final, que es la que me permite extraer el resultado. Pues simplemente exactamente igual que la primera, vectores de unos, ya está. No hay mucha más cosa. Lo único que, claro, tiene que quedar un hueco libre para la variable que quiero determinar. Porque esa es la probabilidad marginal que voy a obtener. Entonces, la creación de tensores a un nivel un poco más alto es, genero la capa de superposición, genero la capa de evolución y luego genero las capas de restricción. Las uno, bueno, y también la capa de traceado, o sea, la capa final, las uno y devuelvo esa lista de listas.
que tiene todos los tensores que están conectados. Y ahora tengo que contraerlo. Lo voy a contraer de abajo a arriba. Por tanto, primero voy a contraer todos los tensores de la última capa. Bueno, primero contraigo los extremos porque me sale gratis. Pero contraigo la última capa, digamos, es como si hiciera la operación, todas las operaciones que se hacen sobre el último qubit, y eso me va a dar una especie de puerta controlada, entre comillas, de el resto del circuito. Entonces, ese tensor lo contraigo con la capa de arriba de izquierda a derecha, ese resultante con la de arriba de izquierda a derecha y así. Que es un poco lo que veíamos antes. Sería, primero, contraer este con este, 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 y ese resultado, pues contraerlo con este, con este, con este, con este, así. De abajo a arriba y de izquierda a derecha. Y esto me va a devolver un vector de probabilidades marginales. Por tanto, la componente más alta de ese vector me va a decir cuál es el valor óptimo para esa variable que estoy determinando. Entonces, habiendo hecho esto, lo único que tengo que hacer es crear los tensores, contraer los tensores, que es lo que pongo aquí, y, bueno, esto son un montón de cosas para optimizarlo. Vamos a correr un tupido velo, porque tardaría mucho en explicároslo. No es muy complicado, es simplemente un subproblemado para hacer que la Tensor Network sea cada paso más pequeña. Porque en el momento en el que determino la primera variable ya no tiene que estar en superposición. Por tanto, la puedo eliminar del problema y simplemente considerar el mismo problema, pero sin esa, con final abierto. Entonces, voy haciendo eso y así cada Tensor Network es exponencialmente menos costosa de contraer que la anterior. Y, bueno, el punto importante es que aquí hago un argmax. Ese vector de probabilidad final, encuentro cuál es la posición de máxima probabilidad y ese es el valor correcto para esa variable. Y la almaceno. Y así hasta el final. Este es el proceso por encima. Como digo, el poder reproducirlo implica meterse en el código, pero tenéis el código disponible y podéis volver a mirar esto como queráis. Entonces, lo más importante es, lo vamos a ejecutar. Y vamos a ver cuánto de bien da. Entonces, para esto, hacemos lo mismo que antes, ejecutamos aquí, hemos importado las librerías y, bueno, primero vamos a probar una ciudad de 6 puntos, o sea, un viaje de 6 ciudades, con máxima conectividad, todo conectado con todo. Y ya veis que ha tardado poquísimo y me ha devuelto una solución buena. Ahora, pues una de 16 ciudades. Esto ya es bastante, sobre todo teniendo en cuenta que lo estoy ejecutando en mi portátil. Y ya habéis visto que ha tardado 2 segundos. Que obviamente se puede optimizar más. Le puedes meter una GPU, le puedes meter otras optimizaciones. Hay ciertas cosas de paralelización que puedes hacer aquí, pero que no están hechas. Hay mucho margen de juego aquí realmente. Puedes meter también casos sparse, los cuales puede ir más rápido, porque esto aprovecha la sparsity de la propia matriz y también devuelve resultados. También lo que podemos hacer es hacer lo que os dije antes. Y si no considero algunas de las capas de restricción, porque esto escala exponencialmente con el número de capas de restricción, pues me ha devuelto una solución compatible y que es buena. Otra vez, una solución que es buena. Y en el caso sparse, que en el caso sparse es donde realmente puede surgir que nos devuelva soluciones incompatibles, porque no es conectado todo con todo, por tanto puedo quedarme en un nodo del cual no puedo ir a otro lado. Pues hacemos así y, bueno, lo ha resuelto bien. He resuelto 6 ciudades con 5 capas. Perdón, con 3 capas. Lo cual ya es una reducción cuadrática del tiempo. Ahora, vamos a resolver 16 ciudades con 12 capas. Pues no nos hemos quedado atascados. Obviamente, esto depende de cuántas capas quites. Cuantas más capas quites, más es la probabilidad de que falle. Pero también hay otras cosas que se pueden aprovechar, como, por ejemplo, completar ciertas partes de los grafos, dependiendo de si es un problema. Pongamos, por ejemplo, en problemas de reparto de la vida real
a la gente le da igual volver a pasar por el mismo punto. Entonces simplemente puedes meter virtualmente esa conexión y ya no te vas a quedar atascado. Lo que pasa es que va a costar más. Y pues vamos a hacer una comparativa con Google Earth Tools para resolver ese mismo problema, que no es el mejor optimizador de rutas, ni mucho menos, pero al menos es una comparativa contra algo clásico que nos puede decir hasta qué punto lo hemos podido hacer bien o mal. Entonces, bueno, hemos obtenido una solución. He puesto que Earth Tools, como mucho, pueda estar ejecutándose el doble de tiempo que la Tensor Network, para que sea una comparativa mínimamente justa. He puesto un por 2 porque si no, Earth Tools directamente no encuentra nada nunca. Entonces, pues vemos que la Tensor Network encuentra una solución y Earth Tools no. Vale. Subimos a 16 ciudades. Pues vemos que la solución de la Tensor Network es mejor que la de Earth Tools. Bueno. Vamos a un grafo sparse. Earth Tools no encuentra solución. La Tensor Network sí. 16 ciudades. Pues otra vez, mejor la Tensor Network. Después, ojo, que también hay que tener en cuenta que esto no lo he mencionado, hay un parámetro aquí, el parámetro tau, que esto te define cuánto tiempo evolucionas en tipo imaginario. Entonces, claro, cuanto más la aumentes, más te aproximarás al límite en el cual solo queda el estado óptimo. Pero los ordenadores, pues, tienen esto de que no pueden manejar una cantidad infinita de dígitos, entonces, bueno, eso tienes que ponderarlo con la estabilidad numérica. Y, a ver, también puedes meterle otros añadidos, como por ejemplo hacer uso de librerías como Decimal, que te permite ya aumentarlo un poco más, o utilizar otros algoritmos de renormalización de los valores de los tensores para que tampoco se exceda. Entonces, en el caso de la Tensor Network truncada, esto es, aproximando, quitando capas, pues hemos visto, otra vez, la Tensor Network devuelve solución, Earth Tools no. Y con el siguiente caso, que hemos quitado 10 capas de restricción, pues la Tensor Network encuentra solución y Earth Tools no. Obviamente, si estuviéramos contra el estado del arte le daba 1000 vueltas. Hay que tener en cuenta esto. Esto es un algoritmo nuevo que aún puede ser ampliamente mejorado. Pero un punto es la comparativa entre lo que hemos visto antes, que no daba ni remotamente, y esto que es un punto un poco más avanzado. Esto es bastante más nuevo y también tiene otras líneas que se pueden explotar, como por ejemplo el utilizar ciertas propiedades matemáticas para reducir la cantidad de capas de restricción necesarias, por tanto, reducir un poco el escalado, también el utilizar las fases complejas en las amplitudes para que se cancelen solamente en los ciclos hamiltonianos, o sea, en los ciclos en los cuales se cumplen las restricciones y demás. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero muchas de estas pasan por, sobre todo, que la academia, y sobre todo matemáticos y gente con mucha capacidad a nivel matemático y de formalismos, pueda entender esto bien, pueda aprovechar todas las capacidades o todas las simetrías o todas las propiedades que se puedan explotar para mejorarlo. Entonces, esto era un poco lo que quería enseñaros, que es básicamente, aunque el campo pueda parecer al principio que no funciona, o que las cosas dan mal, o que no hay una visión hacia adelante, siempre puede haber algo. Hay gente muy lista ahí fuera. Y si hay algo que no puede ser superado, es la cabezonería de una persona a la que le han dicho que no puede hacer algo.